Textos recreativos y vamos a ver los textos recreativos del día de hoy que tienen que ver con el poema. ¿Qué va a ser un poema? Bueno, un poema va a estar escrito en verso, pertenece a alguno a los textos recreativos literarios. Tradicionalmente tiene una cierta extensión, pero conforme ha pasado el tiempo, pues ha ido evolucionando y ha tenido buenos cambios dentro de su haber literario. Eh, Tiene como parte fundamental que está escrito en verso, tiene un sujeto, el cual es quien nos cuenta, nos transmite ciertos sentimientos y utiliza recursos poéticos clásicos como es la métrica, el ritmo y la rima. Esos van a ser los tres elementos básicos de la poesía o del poema. También podemos decir que aunque los poemas por lo regular se escriben en verso, podemos encontrarlos en prosa. Les voy a borrar un poco porque creo que ya me pasé de líneas. Entonces, esto va a ser en el caso de la poesía. Entonces, puede que algunos poemas estén en prosa, pero recordemos que a esa prosa se le llama prosa poética. Y podemos decir que también la poesía pues está dividida en cantos si es que es muy larga, pero también podemos decir que la poesía está escrita en verso cuando es muy corta. Cuando es muy corta se le llaman estrofas a esa agrupación de versos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de poemas, donde podemos ver el poema clásico por excelencia que tiene prácticamente estructurados en estrofas, pero les decía que con el paso del tiempo y la evolución de la poesía, pues han venido surgiendo, por ejemplo, los caligramas, que los caligramas son poemas visuales y que están estructurados de acuerdo a lo que describen dichos poemas, ¿no? En este caso tenemos a lo que es el puñal, que es un poema de José Juan Tablada, y que el puñal prácticamente dice tu mirada, tu primera mirada, mirada de pasión, aún la siento clavada en mi corazón, por ejemplo. Y también vamos a decir que el poema, podemos decir que este es el clásico, este es un caligrama, y este que tenemos acá es un ejemplo de poesía de verso libre y que es un fragmento del poeta colombiano José Asunción Silva con su poema Nocturno. Y entonces si nos damos cuenta, a diferencia del verso clásico, pues está bien estructurado, tiene una rima y todo, a diferencia del caligrama que forma una figura. En el caso del verso libre, pues tenemos versos cortos, muy largos, medianos. Es así como se caracteriza el verso libre en cuanto a sus formas, ¿no? Estructurales, ¿no? Ahorita solamente estamos viendo en cuanto a sus formas estructurales. Y por ejemplo, vamos a tener también lo que le llamábamos la prosa poética, que en el caso de Juan Ramón Jiménez, en su libro de prosa libre, llamado Platero y yo, pues nos define a Platero metafóricamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y se le llama prosa poética porque pues prácticamente está escrito así, en prosa, pero tiene esos tintes poéticos donde se marca un cierto ritmo al momento de leerse y se le da una cierta esquematización o se enfatiza en lo que se está diciendo para que se escuche bonito de una manera tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede decir platero, es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Por los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. ¿Sí? Entonces, cuando le dan, digamos que la lectura a este tipo de prosa poética, es ahí donde sale ese ritmo del cual está transmitiendo el poeta para darle esa funcionalidad este, de poema o del sentido poético de las cosas. Y eso va a ser el poema en características.
Los otros textos que van a ser el sainete por lo regular son piezas teatrales de carácter jocoso o de risa que producen ciertas graciosidades. Y vamos a decir que el entremés era una pieza teatral cómica en un acto. Por lo regular estaba escrito en prosa, en verso, que se solía representar entre la primera y la segunda jornada de representación. Esto queremos decirles que es jornada, se refiere a acto. Entonces, de las comedias de teatro clásico español, que bueno, realmente las obras de teatro clásico pues tenían casi 5 actos y eran 5 horas, 6 horas a lo mucho en cuanto a la representación se dice. Por eso luego a veces se colocaban estos entremeses entre ellos para que se alivianara un poco la representación como tal. Y bueno, el entremés fue creado por el autor López Rueda y vamos a ver un ejemplo de lo que es eh, el entremés. Caballero. A mí, gentil hombre. A usted digo. ¿Y qué es lo que usted va? Cúbrase usted, que si no, no hablaré palabra. Ya estoy cubierto. Ay, mi señor, yo soy un pobre hidalgo. Aunque me viste nombre, tengo necesidad y he sabido que usted ha dado 200 ducados a un hombre a quien había dado una cuchillada. Y por si usted tiene deleite en darlas, vengo a que usted me dé una en donde fuere servido, que yo lo haré con 50 ducados menos que otro. Por la concurrencia de Saturno y Júpiter, aunque Venus le mire encuadrado en la declarona del signo ascendente por el oro. ¡Coñando, cajame truco! Esto es lo que te había de menester después de haber pagado 200 ducados por la cuchilla. ¡Cuchillada, dijo vuesa merced! Y dijo muy bien, cuchillada fue la que yo caí a su hermano. ¿Qué cosas no había cuchillas? Véngase conmigo, suplícoselo. Yo quiero fingir que usted es mi primo y de esta manera entrará usted en mi casa. ¡Primo, dijo vuesa merced! ¡Ay! Si usted es para corte, tiene advertido que la corte no es para Carlos tan encogido, porque el encogimiento es linaje de bobería, y el bobo está muy cerca de ser desvalido, y lo merece, porque el entendimiento es luz de las acciones humanas, y toda acción humana consiste en... La más alta cosa en el mundo es la quietud, porque nadie la alcanza. La más baja es la malicia, porque todos caen en ella. El caer es forzoso, porque hay 3 estados en todas las cosas: el principio, el aumento y la declinación. ¡Declinación, dijo usted! Los sentidos son 5. Hablar, correr, tocar, pensar y no estorbar. Toda persona que estorbar es de ignorantes. La ignorancia consiste en no caer en las cosas. Quien cae se levanta. ¡Ay, Jesús! ¿De qué ya dado este mal? Debo hablar. Y bueno, eso fue un ejemplo de el entremés. Por otro lado, vamos a ver también lo que va a ser el sainete, que a diferencia de lo que va a ser el entremés, el sainete prácticamente viene a sustituir lo que era el entremés entre los siglos XVIII y XIX y parte del XX, que les decía que se representaban ciertas pequeñas obras entre lo que era los 5 actos de las obras extensas. Entonces vamos a decir que el entremés también, el sainete también es una obra gramática, pero que va a contener lo que va a ser un carácter costumbrista. No es como el sainete que veíamos, el entremés que veíamos hace un rato, sino más bien tiene un carácter costumbrista muy popular, pero que al final de cuentas también es jocoso, o sea, da risa, provocan risa todo lo que hacen, pero que se representaba en la parte de España durante el intermedio o al fin de una función. No como el entremés, que el entremés pues, prácticamente sí se representaba a la mitad de las jornadas. Si eran 5, pues se representaba a la mitad de o finales de la tercera, pero siempre por lo real se presentaba a la mitad. Y en el caso del sainete no,
era así como que donde pudiese meterse para no causar tanto problema en la representación original, pues se metía o se incluía dentro del intermedio o al final de una función. Y que pues tenía casi los mismos tintes el entremés, pero pues eran de mayor, de menor grado, ¿no? Entonces, o más bien estos son más de carácter costumbrista. El vestuario, lo van a ver ustedes, es muy diferente al primero, porque pues prácticamente son de costumbres. Y eso sería en cuanto a la teoría de lo que es el sainete, y veamos ahora sí lo que va a ser el ejemplo del sainete como tal. La Corrobla presenta. ¿Qué le pasa a usted? Pues mire usted, doctor, es que llevo ya varias faltas. Y no sé si es que se me ha retirado la regla, porque estoy embarazada. ¿Cuántos años tiene usted? 75. ¿A usted se le ha retirado la regla, la escuadra y hasta el cantador? Usted 22. Una vez más. ¿Qué le pasa a usted? Y cuando llueve... ¿Ha probado usted a recortarse las catiuscas? Nada, era una broma. Y solo le pica cuando llueve. Y cuando no llueve, también. Y bueno, eso fue un ejemplo de sainete. Se dan cuenta, prácticamente son pequeños fragmentos en donde pues causa un revuelo, tiene que ser muy gracioso y muy chistoso para esto. Y bueno, eso serían tanto el poema, el entremés y el sainete. Y eso sería todo por el momento.